Límite fronterizo. Conversaciones museales en cuarentena es un acercamiento profesional, pero también afectivo con nuestros pares latinoamericanos. Esta colaboración es un primer encuentro entre el Museo Histórico de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Hola, para saludar a dos grandes amigos latinoamericanos, Virginia, del Museo Sarmiento de Buenos Aires, y Richard, del Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Es para mí muy grato el poder entablar un diálogo con ustedes y de hacer un pequeño intercambio de experiencias de lo que se viene realizando y trabajos que se vienen efectuando aquí en el Perú. Querida María Eugenia, en primera instancia nos gustaría que nos contaras quién eres y a qué te dedicas. Mi nombre es María Eugenia Huallanca Cajigao. Laboro como conservadora del Fondo Documental de Estudios Históricos y Arqueológicos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. A la vez, ejerzo docencia en la Escuela Nacional de Archivística con el curso de Conservación Documental. La Escuela Nacional de Archivística pertenece al Archivo General de la Nación. Tanto el museo como el Archivo General de la Nación pertenecen al Ministerio de Cultura. En el caso de tu formación específica respecto de la conservación y la restauración de bienes documentales y esa sensibilidad particular que te ha dado trabajar con la materialidad de los archivos, y específicamente vos estás encargada de custodiar el archivo en el museo en el cual trabajas. Entonces, ¿qué sucede con el entrecruzamiento con distintas disciplinas y qué pasa con las pujas entre las áreas, ¿no? El área de comunicación y el área de preservación? ¿Cómo llevan adelante estas relaciones? Los profesionales que laboramos en el museo trabajamos en forma muy coordinada. Siempre se tiene mucho en cuenta, muy en valor, la opinión del especialista. Y cuando hablamos de comunicaciones, ellos también se interrelacionan con estos profesionales, toman en cuenta las opiniones de ellos y también, en el caso que se tenga que hacer algún tipo de exposición y todo, van a tener mucha preponderancia la conservación del material que se tiene que trabajar. Debo señalar asimismo que nosotros contamos dentro del museo con una clínica especializada en conservación y restauración. Entonces, con ello podemos ver los diferentes tipos de materiales y su comportamiento, su envejecimiento. Y eso nos da a nosotros la seguridad de poder emplear en la mejor forma el material que tenemos y también cualquier tipo de acción que vayamos a realizar que podría solicitarse en exposiciones o en la misma conservación misma para el resguardo mismo del material. De acuerdo a tu experiencia docente, me gustaría preguntarte cuál es la importancia que encuentras tú en la formación permanente, sobre todo en el contexto de nuestro continente. ¿Cuáles son las posibilidades que has tenido de autoformación tú y cuáles son las que en las que has podido colaborar con tus alumnos? ¿O qué está sucediendo también en tu realidad de país con el tema de la formación? Bueno, a través de la experiencia docente puedo aseverar de que hay mucho interés en poder tratar de conservar los diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, archivos de gestión, archivos históricos. Entonces, vamos a encontrar que hay una demanda para poder tener clases, para poder tener acercamiento de métodos y técnicas de cómo preservar este patrimonio documental.
Este patrimonio documental puede ser un patrimonio muy reciente, como también un patrimonio, lo que llamamos nosotros histórico. Hay que recordar que nuestras datas de documentos datan del siglo XVI, pasando por diferentes etapas. Ahora nosotros tenemos empresas muy modernas en las cuales incluso los archivos ya son hasta digitales. Entonces tenemos un reto en relación a cómo tenemos que afrontar, conservar esa información en este tipo de formato. Si bien es cierto, yo me he especializado en papel físico, también es cierto que tenemos que ver que en este momento no solamente es papel. Por lo tanto, la información tiene que ser muy vasta, tiene que ser mucho más rica para la persona que recibe, para el alumno que recibe las clases. En relación al continente, es una preocupación constante la que se tiene. Esta preocupación data del interés y también de cultivar, conservar, restaurar la información y el soporte mismo. Cuando hablamos del soporte, estamos hablando de diferentes tipos de soporte, diferentes tipos de papel. Y el interés, hay muchos que son efímeros, por ejemplo. Entonces, es importante mantenerlos porque es la memoria de un país, es la memoria de un pueblo. Y a eso está enfocado la conservación y restauración documental. Nosotros permanentemente estamos investigando, estamos buscando nuevos métodos, nuevas técnicas para poder realizar mejor nuestro trabajo. Y cuando hablamos de autoformación, tendríamos que señalar de que estamos en la preocupación permanente de poder asistir a cursos y seminarios, no solo en el país, sino también fuera de él, en el extranjero. Muchas veces profesionales de alta calidad no llegan al Perú. Entonces nos toca a nosotros el poder viajar y buscar esa formación con otros tipos de experiencias, con materiales que muchas veces pueden ser semejantes y pueden o no también aplicarse aquí en el país. Entonces he podido tener la oportunidad de estar en seminarios, en conferencias, también ser ponente y recibir cursos bastante especializados que me permiten tener un criterio adecuado para poder resolver un problema en el caso que tengamos un documento con un proceso de deterioro y tengamos que realizar un proceso de conservación. Los alumnos me han enriquecido a mí en experiencia. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen de diferentes tipos de archivos con muchas realidades. Nosotros estamos en un país donde tenemos un ámbito geográfico múltiple, muy rico, con muchos microclimas. Y cada uno de ellos debe tener un determinado tipo de trabajo. No podemos estandarizar un trabajo relativamente lo que podemos aplicar en el norte del país, no lo podemos aplicar en el sur del país, o en el centro o en la selva. Son climas diferentes en los cuales la humedad, la temperatura y también la exposición al medio ambiente son totalmente diferentes. Pueden haber similitudes, pero no necesariamente podemos guiarnos de hacer un estándar de prácticas de diferentes tipos de soportes en relación a la conservación. Cuando a mí me llegan alumnos de diferentes provincias o regiones, vamos a tener en sí la noticia de primera mano de cómo es que ellos vienen desarrollando su trabajo y la problemática que ellos presentan. También aquí en Lima he tenido la oportunidad de visitar varios archivos, algunos de ellos con muchas deficiencias y algunos de ellos simplemente como para quedarse admirado porque es mucha la modernidad y mucho el interés que ponen para conservar su acervo. Y eso realmente gratifica. En relación al continente, en diferentes lugares he podido apreciar de que hay mucho interés en relación a cultivar, a conservar
el patrimonio documental que tiene. Hemos podido notar muchas similitudes en materiales y también muchas similitudes en los problemas que presentan este material. Aquí en el Perú hay dos instituciones que en este momento pueden dar una capacitación, una profesionalización en lo que viene a ser conservación y restauración. Primeramente, en primera instancia, como dice, no se dice primeramente, sino en primera instancia viene a ser la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con un programa específico de conservación y restauración. Aquí hay un programa académico que tiene una duración aproximadamente de 4 años, donde el profesional va a requerir toda la capacitación para los diferentes tipos de soporte. Estamos hablando de pintura de caballete, pintura mural, madera, ¿no?, cerámica, textiles y también papel. En más de una oportunidad he tenido la suerte de dictar también allí la especialización de papel. Pero así, específicamente papel, no lo dan. Mayormente la gente se va a especializar en pintura de caballete y pintura mural, porque aquí hay mucha riqueza en este tipo de expresiones culturales. Y una institución bastante prestigiosa es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella, en la Facultad de Letras y Humanidades o Ciencias Humanas, tiene una escuela académico-profesional de conservación y restauración. Es una escuela joven, aproximadamente 9 a 10 años, no más, donde los alumnos van a tener un programa académico que les va a permitir trabajar en conservación y restauración de diferentes tipos de soporte o diferentes tipos de expresiones culturales. Las promociones que están saliendo, recién estarían saliendo las promociones, van a dar al alumno la posibilidad de tener una licenciatura en conservación y restauración. Mayormente, vuelvo a explicar, se van por la parte de pintura de caballete, pintura mural, madera. Otro de los institutos que también se tiene en el Perú es el Instituto Yachayhuasi. El Instituto Yachayhuasi tiene cursos permanentes, tiene un programa permanente y también tiene seminarios en los cuales invita a profesionales de diferentes áreas para dictar una semana o 2 semanas como máximo cursos acelerados. He podido tener la oportunidad de asistir a varios de ellos y realmente es interesante porque nos da todo un panorama, nos dan técnicas que están ya empleándose en otros lugares, tanto en Latinoamérica, Norteamérica, como también en Europa. Nosotros nos hemos conocido en el contexto latinoamericano y hemos visto distintas concepciones en cuanto a cómo encarar la conservación y la preservación de, en este caso, de los archivos documentales. ¿Vos tenés una visión holística de Latinoamérica o pensás que la conservación en Latinoamérica, hablemos desde el punto de vista documental, ¿no?, pero está fragmentada o hay una línea clara de preservación documental en Latinoamérica? La conservación documental en Latinoamérica no va muy pareja, que digamos. Hay muchos países que han aportado, han apostado por sus profesionales, por sus archivos, y están tratando de llevarlo lo mejor posible en medio de un vorágine que sabemos que nosotros no tenemos los presupuestos muchas veces adecuados para poder hacer labores de restauración y conservación. Entonces,
En la medida de lo posible se están capacitando, están viendo los materiales que tienen a mano para poder desempeñar esta labor y rescatar y salvar el acervo documental que tienen bajo su cuidado. Sin embargo, podemos ver muchos lugares y regiones donde lamentablemente aún no se lleva a cabo este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque simplemente no está el profesional, no se le da tampoco la parte económica que tiene que tener de respaldo para poder realizar algún tipo de acción, y todavía está como un letargo, aún permanece en un stand-by, en una meseta, como le llaman acá, en una meseta en que todavía está por trabajarse estos aspectos. Si bien es cierto, tenemos permanentemente acciones de seminarios, conservación, conversatorios. Por ejemplo, es uno de ellos, pero no está al alcance de la mayoría o de la gran cantidad. Podemos rescatar, sin embargo, una cosa muy importante, que hay países que están apostando por esto. Uno de ellos es Brasil, con sus propios materiales. Hay que entender también de que ellos tienen un clima específico, un clima muy tropical, y entonces están trabajando de acuerdo a sus posibilidades y con los materiales que ellos tienen. Argentina, Virginia, tú lo debes saber muy bien, trabaja al respecto con sus colecciones. Ecuador y Colombia estamos viendo que también lo están haciendo. Chile es un ejemplo. Tengo muy buenos amigos en Chile, inclusive archiveros, que están dando lo posible por mantener sus colecciones en las mejores condiciones posibles. Ecuador está haciendo también lo mismo. Colombia podemos encontrar que también están trabajando en eso. Bolivia, podemos decir también lo mismo. Uruguay, Paraguay, todos están muy abocados en tratar de conservar. El problema muchas veces es presupuestal, y otras veces es de que las colecciones no están tan cerca de las capitales donde podría haber un respaldo económico. Y entonces se está trabajando al respecto. Que hay un sistema, hay una conciencia sistemática en relación a que la revaloración documental, que la conservación documental debe hacerse, es cierto. Pero en la medida de lo posible, con picos y no, se está avanzando, y eso es lo importante. La pregunta que te quiero hacer ahora a veces pasa por obvia y nosotros le hemos tenido la oportunidad de conversarla muchas veces. Quisiera saber para qué conservar, sobre todo en relación al contexto en el que tú trabajas, en el fondo y biblioteca histórica en la que tú trabajas. ¿Cuál es la función, cuál es la importancia de la conservación y de los conservadores en nuestros contextos? El Fondo Bibliográfico de Estudios Históricos y Arqueológicos del Museo es a consecuencia o a raíz de la fusión de dos grandes museos nacionales: el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Ambos museos contaban con una biblioteca especializada y sus archivos. A través de este dispositivo del año 92, entonces, se crea un fondo documental en el cual albergamos las dos colecciones, cada una de ellas con sus particularidades, porque el Museo Nacional de Historia tiene documentación que data desde el siglo XVI en adelante, en lo que llamamos o en lo que está clasificado como el archivo histórico. Tenemos visitas, partes de guerra, resoluciones, cartas notariales, tenemos, en fin, la capitulación de Ayacucho, la capitulación del Callao y documentos sumamente importantes del quehacer de la vida diaria del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y principios del XX. El Museo Nacional de Arqueología y Antropología contaba a la vez con documentación
que va desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, y los primeros años del siglo XX. Cabe destacar que los primeros años del siglo XX, las primeras décadas, digamos, se establece un fenómeno muy importante aquí en el Perú y una corriente muy importante, que es la corriente indigenista. Entonces, aparece un personaje que se llama Julio César Tello. Este personaje empieza a realizar trabajos que no eran comunes en ese momento. Empieza a hacer expediciones para hacer el in situ, verificar la historia del Perú a través de la arqueología. Entonces, este señor, que es el doctor Tello, va por varios lugares del país, por ejemplo, a Chavín, a Paracas, tenemos Sichín, muchos lugares del país, llega con un equipo para hacer excavaciones. Dicho sea de paso, este equipo ha sido financiado por el gobierno peruano. En este equipo llegan fotógrafos, llegan dibujantes, llegan ayudantes, y el doctor Tello tenía la particularidad de no solo tener el vestigio, el testigo fotográfico, sino que contrató y se llevó con él a muchos estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y entonces se da adopción a los famosos cuadernos de campo. ¿Qué son los cuadernos de campo? Los cuadernos de campo, por ejemplo, son el detalle de cómo se van haciendo las diferentes excavaciones y lo que van encontrando o los hallazgos que van encontrando en estas excavaciones. Y esto lo realizan estos estudiantes, lo que implica que los dibujos son de alta calidad, hay acuarelas de alta calidad de lo que van encontrando y cómo van haciendo los diferentes tipos de rescate. Hay acuarelas de diferentes tipos de tamaño, de desenfardelamientos y todos los procesos que se siguieron después con todos los bienes encontrados, con todo el patrimonio encontrado, que se traslada acá a lo que llamaban antes la Magdalena Vieja o el Pueblo Libre, donde era la sede del Museo de Arqueología. Y es allí donde podemos verificar cómo se hace el proceso de un trabajo de campo de esa época, más aún con los testimonios de cómo se encontraban, en qué condiciones se encontraban, y eso es un legado sumamente importante para conocer nuestro pasado, para conocer nuestra historia. Como se podrá apreciar, el material que contiene el Fondo Bibliográfico de Estudios Históricos y Arqueológicos es sumamente importante para conocer el quehacer de la sociedad, tanto de la colonia como también la prehispánica. Y es fuentes de primera mano, lo que podríamos llamar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos por tarea el conservar? Es a través de diferentes acciones, como por ejemplo, estamos abocados en la actualidad de ver el material que corresponde al bicentenario, por decir un aspecto. Entonces nos hemos abocado a manejar todo ese material y tratarlo de tener en las mejores condiciones, porque van a servir para poder hacer los diferentes tipos de trabajo en relación a este acontecimiento. Tenemos material que permanentemente estamos evaluando, que viene a ser siglo XVI, XVII, XVIII y también del XIX, monitoreándolo para que no tenga ningún tipo de problema, visto que en la zona donde estamos ubicados es sumamente húmeda. Y las acuarelas y los cuadernos de campo en relación solamente al archivo. ¿Por qué? Porque son el reflejo de las piezas que también obran en el museo. Las piezas, cuando fueron excavadas, están dentro del museo. Entonces es un sinnúmero de desenfardelamientos, textiles y todo, que nos va a permitir el contexto de cómo se excavó, en qué condiciones se encontró y cómo se está conservando en los diferentes depósitos, en las diferentes curadurías. Ese es un primer punto. Entonces, la importancia de conservar es conservar nuestra memoria, conservar nuestro pasado, establecer pautas
para que esto no se deteriore y llegue como legado a futuras generaciones, para que también sirvan de estudio, ¿no? Para que también sirvan con otros elementos posiblemente de juicio, de establecer supuestamente formas, lugares de acción, cómo es que se ha ido desarrollando nuestra cultura misma. En relación a la biblioteca, tenemos también las dos colecciones. Tenemos libros del siglo XVII, libros del siglo XVIII y libros también muy modernos. Hay que entender que tenemos dos bibliotecas especializadas. Uno lo que es en arqueología solamente, arqueología y antropología, y la otra que es la biblioteca de historia. Entonces, tanto libros como antiguos como libros modernos tienen que conservarse en las mejores condiciones porque quienes llegan allí son especialistas o son alumnos de últimos grados de las universidades o simplemente investigadores que quieren profundizar más en lo que viene a ser nuestra historia. En este contexto de la pandemia, quisiéramos saber qué es lo que está sucediendo en los espacios culturales y sobre todo en aquellos espacios que custodian patrimonio, como en el caso del museo en el cual trabajás. ¿Cómo están enfrentando esta situación y cómo están custodiando y protegiendo el patrimonio? ¿Alguien va todos los días a monitorear que se encuentren en buenas condiciones, que no haya alteraciones, que no haya problemas medioambientales, etcétera? ¿Cómo lo están encarando? Con respecto a la situación actual, con una pandemia que nos ha encontrado simplemente en el aire, sin planes ni programas, recién se están haciendo planes, se están haciendo programas, los museos se están reinventando, están colgando información por la web de colecciones, de trabajos que vienen realizando y están tratando en la medida de lo posible de sostener este gran problema que tenemos. Hay que priorizar se ha priorizado la parte de la salud del personal. Es una situación bastante fuerte, por lo tanto, la prioridad 1 ha sido el personal y la salud. Con relación a cómo se está monitoreando, cada uno está llevando sus protocolos de acuerdo a los lugares donde trabaja y, como les vuelvo a repetir, es una situación que fue inesperada, como se dice, de un día para otro, pero se está tratando de llevar a cabo en la medida de lo posible, en las mejores condiciones, que el material se mantenga en el mejor resguardo. Estimada Eugenia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta pequeña entrevista para saber un poco más de la realidad de los espacios culturales en Perú, particularmente de los museos y específicamente el ámbito en el que trabajas. En nombre mío y en el de Richard queremos agradecer tu participación y por supuesto esperamos encontrarnos nuevamente en algún otro escenario latinoamericano. Un gran abrazo. Estimada Virginia, para mí ha sido realmente un placer enorme el podernos encontrar virtualmente por ahora, físicamente quizás en algún momento, ojalá sea pronto, y seguir compartiendo nuestras experiencias y seguir compartiendo aquel punto que nos une realmente, que es la conservación de nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento.